Quisiera empezar con una oración, que sea el Señor quien nos enseñe en esta tarde o en esta noche para los que están ahí en Europa. Gracias a todos, así que voy a empezar orando. Señor, te damos las gracias, Padre amado, por este tiempo, Señor, porque ha sido tu perfecta voluntad. ¿Y cómo se desbloquea? Porque ha sido tu perfecta voluntad, Señor, que estemos aquí, Dios. Mira que te doy las gracias, Señor, por este tiempo. Hoy te he pedido, Señor, que seas tú a través de mi mente y de mi corazón, Señor, dando lo que nos quieres enseñar con la juventud, con lo nuevo, Señor. Hoy en especial, Señor, pongo delante de ti este tema tan interesante, Señor, que me has dado en este día, los peligros por los que están pasando hoy nuestros niños, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Así que te pido, Señor, quita toda distracción, todo cansancio, Señor, y que seas tú, mi Dios, a través de mi mente, de mi corazón, ministrando, Señor, y enseñando cómo más podemos alcanzar las almas de nuestros jóvenes, cómo más podemos aportar a nuestra sociedad y cómo más, Señor, podemos estar allí extendiendo tu reino. Así que te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, no, baby, necesito lo que está ahí. Así que le damos las gracias al Señor por este tiempo y quisiera hoy hablar sobre los peligros que está afrontando la juventud hoy en día. Los peligros. Espérame un segundito, yo sí. Los peligros por los que está pasando la juventud. Bueno, sabemos que los jóvenes y nuestros adolescentes están pasando por muchísimos desafíos y qué interesante que nosotros como iglesia, como líderes y como pastores podamos saber ellos a qué se enfrentan, qué desafíos. Pero además de los desafíos que ya sabemos y que son súper nombrados, que las redes sociales, que todo el tema de identidad, es que podamos saber a ciencia cierta cuáles son esas cosas exactas, a detalle, las cosas que están viviendo y que están pasando. Es bien interesante que cuando nosotros llegue un joven o llegue un adolescente a nuestra iglesia, el pastor sepa con conocimiento propio de qué le estoy hablando. Si estoy pasando por una lucha, por una prueba, por una tentación, que el pastor sepa de manera específica, que el pastor sepa de manera exacta de qué le estoy hablando como joven, ¿sí? Así que quisiera tomé algunos de los peligros, pues son muchos, y cuando lo empecé a estudiar dije, wow, necesitamos otra clase para hablar de todos estos peligros. Entonces, permítame, vamos a empezar. Empecemos hablando de peligro. ¿Qué es lo que significa el peligro y cuáles son esos factores de riesgo? El peligro es toda aquella situación o circunstancia que incrementa la probabilidad de estar en riesgo, en factores que pueden afectar o pueden dañar nuestra integridad física, emocional, espiritual. Así que es un factor que nos lleva a experimentar una situación de riesgo, ¿sí? Que nos puede dañar. Así que estas situaciones que están enfrentando los jóvenes con respecto a qué, al peligro. La mayoría de estos problemas que afrontan nuestros jóvenes y la juventud hoy en día son situaciones relacionadas, la gran mayoría, con la salud mental, con los factores psicosociales que resultan determinadas por un estilo de vida o conducta frente al entorno que los rodea. Cuando hablamos de esos factores psicosociales, estamos hablando de su familia, de la escuela, de las instituciones, de la sociedad, de las personas, sus amistades que les rodean. Así que esto influye en la salud mental y en todo lo que ellos están experimentando y viviendo en este tiempo. Así que uno de los peligros y los que más quiero resaltar en este día son los siguientes. Vamos a empezar. El alcoholismo y la drogadicción, algunos desórdenes alimenticios, depresión, ansiedad, suicidio, la violencia y la delincuencia que van de la mano, todo el tema de identidad, educación sexual y redes sociales. Así que yo quise investigar
De hecho que no sabía muchas de las cosas porque Em, cuando estuve en el pasado, cuando estaba lejos del Señor y estuve en el mundo, efectivamente yo tuve ciertas prácticas que pusieron mi vida en riesgo y en peligro, pero son bien diferentes a las actuales. Y yo me sorprendía estudiando todo este tema porque decía, wow. Es tanto el peligro que hay, son tantas las cosas que necesitamos saberlas de manera concreta y exacta. Vamos a empezar con el alcoholismo y la drogadicción. Es importante que en todo esto que vamos a hablar y que en las iglesias se hable desde la prevención, que podamos estarle educando y capacitando a nuestros líderes de jóvenes y líderes de pastores en temas de prevención con los temas que vamos a ver en este día. Todo el tema de drogadicción y alcoholismo. Cuando hablamos de la prevención, educamos, enseñamos y hablamos específicamente qué significa cada droga y cada alucinógeno que nuestros jóvenes pueden llegar a tener contacto con ellos. ¿Cuál es el primer contacto cuando empezamos con el tema de drogadicción y alcohol? Pues estamos expuestos al cigarrillo, a las bebidas embriagantes y otras sustancias nocivas donde nos perjudican. Además de que debemos enseñarles que nos dañan el cuerpo, se crean adicciones y con el paso del tiempo es tan difícil abandonar estas drogas porque como forman dependencia al cuerpo y adicción, es supremamente difícil salir de ellas después de un... ¿De qué le debemos hablar a nuestros jóvenes? De pensarlo antes de tener ese contacto, de tomar esa decisión de consumirlo. A veces llamamos, es que solo voy a probarlo por primera vez, no pasa nada, solo va a ser una vez y pensamos como jóvenes que tenemos el control en esos deseos y en esos impulsos a la hora de estar consumiendo, probando las diferentes sustancias que nos están ofreciendo. Qué bueno enseñarle a nuestros adolescentes y a nuestros jóvenes que tiene que haber una decisión, que debemos ser determinados a la hora de decir no, aprender a decir no. ¿Por qué? Les vamos a hablar de las consecuencias. Así que a continuación vamos a ver cómo el alcohol y dentro de estas drogas está la marihuana, viene de la planta, el cannabis, estos depresores del sistema nervioso central, la cocaína, el fentanilo, los alucinógenos, la heroína y entre muchos más, tenemos que decirles que son muchos medicamentos donde caben los sedantes, estimulantes y afrodisíacos. ¿Qué provocan todas estas drogas en nuestros cuerpos? ¿Por qué los jóvenes quieren consumirlo? Por ejemplo, la marihuana. Vamos a empezar con la marihuana. Quise poder especificar cada una de estas drogas para que nosotros tengamos el conocimiento y que si llega un joven podamos aconsejarla de la manera más concreta y más efectiva, que ellos sepan que nosotros tenemos el conocimiento del daño tan enorme que esto le hace a sus cuerpos y a sus vidas. Así que la marihuana se fabrica a partir de una planta llamada cannabis. La principal sustancia como químico psicoactivo que altera la mente. Imagínate, esta planta tiene esta gran sustancia química que lo que hace es activar algo en nuestro cerebro y que nos vuelve proactivos, nos da qué energía y también se puede usar como un tipo de sedante. Por eso ahora llamamos a la marihuana medicinal porque tiene unas propiedades para controlar y calmar muchos tipos de dolores. Así que esta, ¿de qué manera se puede consumir? Imagínense, se puede consumir fumada, eh, mezclada entre las comidas y los alimentos. Hay muchos chicos que en las escuelas llevan tortas de chocolate con marihuana, galletas de marihuana y alertar a nuestros niños que si son chicos de cursos mayores y les están ofreciendo una galleta porque sí, poder tener la malicia de decir que tiene la galleta, porque quieren hacer juego de un ponqué, porque ahí está mezclada las hojitas o el polvo de la marihuana. Imagínate lo que les produce esto al consumirlo
que se vuelven extasiados y no tienen la conciencia de lo que están haciendo. Esta también se prepara en té, que ahora le llaman la marihuana medicinal para quitar algunos dolores, es preparada en té, tú la consumes y esto ahora es bastante usado para las personas que tienen esos cánceres terminales y que están luchando con dolores de cuerpo súper fuertes. Si genera algún tipo de alivio en el cuerpo cuando tienes un dolor producido por un cáncer que puede generar en el cuerpo de un joven, de un adolescente que no está pasando por dolor, que no está pasando por enfermedad, simplemente se quieren que extasiar y generar una cantidad de emociones físicas en su cuerpo que les lleva un momento al extremo y cuando pasa el efecto viene el momento de la depresión y de la ansiedad. No pueden manejar lo que provoca el que baje todas estas emociones y descarga psicoactiva en el cuerpo que les lleva a pasar por momentos de ansiedad. Es ahí cuando se vuelven dependientes porque necesitan volver a sentir esta sensación arriba y les crea esa dependencia. Así que ahora quisiera hablar sobre la cocaína o el crack. Esta es una sustancia poderosamente estimulante, fabricada a partir de las hojas de coca, que es, creo que Colombia es uno de los países más conocidos por producir la planta de marihuana y la planta de coca. Y esta como es, también es inhalada, fumada o inyectada. Se inyectan esto en las venas para producir los efectos que genera este estimulante, que te estimula al extremo tu cuerpo. También esta también puede ser usada también para algunos medicamentos con respecto a los dolores del cuerpo. Así que todos estos alucinógenos, sustancias que causan tantas distorsiones profundas en la percepción de la realidad de una persona. Y es que nosotros podemos pensar, ¿qué pasan y qué sensaciones tienen nuestros jóvenes cuando consumen este tipo de drogas? Y es poderles enseñar. Cuando tú estás en un estado sobreestimulado tu cerebro, proactivo y aceleras una cantidad de cosas de tu sistema nervioso, no estás consciente de lo próximo que vas a hacer. Es probable que termines haciendo cosas de manera inconsciente, de manera involuntaria, que te van a llegar a perder tu libertad. No vas a tener libertad en los actos, en las decisiones que vas a tomar, de ir a un lugar, de estar una niñita, una muchachita sola con una cantidad de hombres, la van a obligar a hacer cosas que luego ella no va a ser consciente, no de manera voluntaria. Tenemos que ser abiertos en nuestras iglesias y hablar de estas consecuencias. Ahora, quisiera hablar de la heroína, que es algo muy parecido. Es una sustancia también fabricada a partir de una plantita, ¿sí? Y se fabrica también con la planta que fabrica la morfina. Imagínate, la morfina es el medicamento que usan las personas terminales también que pasan por dolores extremos. Así que eso se extrae de varias semillas, de varias planticas, y para que sepamos, ellas se llaman el opio y la amapola. De ahí viene la heroína y también la morfina. Estas plantas mezcladas crean esa sustancia potente para aliviar y adormecer los dolores en el cuerpo del ser humano. Ahora, ¿de qué manera también se puede consumir? Inyectada, fumada o inhalada. Entonces, imagínate si nuestros jóvenes están llegando a nuestra casa y no sabemos por qué llegan tan extraños a veces en su carita, sus emociones, pero no sentimos un olor. No necesariamente huele, porque puede ser que inyectada. Por eso es bueno que cuando compartamos con nuestros jóvenes estemos muy pendientes de estos pequeños detalles. Déjame ver tus brazos, que los quiero acariciar. Muchos de ellos no van a contar las cosas que practican y están haciendo por temor a cómo sus padres van a reaccionar. Pero tenemos que poner alerta a nuestros papás en nuestras congregaciones de que tienes que estar alerta al olor que llega a tu hijo. Mira tus brazos, ¿qué te estás inyectando? Y las narices de nuestros hijitos adolescentes.
se empiezan a lastimar, empiezan a crear una serie de sinusitis y alergias que mi hijo no tenía, que está inhalando mi hijito. Y no es que estemos lejos, esto sí está pasando y necesitamos estar alertas y cuidadosos de nuestros niños. Ahora, sé que hay muchas drogas más, pero quise averiguar una de las más peligrosas y más comunes en este tiempo que se llama fentanilo. Y yo, wow, que yo decía que he escuchado en las noticias cuando las veo, las muertes, el porcentaje de muerte que hay tan impresionante desde los 14 años hasta los 29 años de nuestros jóvenes a causa del fentanilo. Así que el fentanilo es un analgésico superior a la morfina, pero miren estas cifras, 50 veces más fuerte que la heroína, 100 veces más fuerte que la morfina. Y yo decía, wow, con razón, cuando consumen estas dosis de manera inescrupulosa, de manera incontrolada, pues les genera un paro cardíaco. Esto está matando a nuestros jóvenes. Ok, yo miraba las noticias, escuchaba fentanilo y ya. Pero ahora veo el peligro tan eminente al que están mis hijos en el colegio. Imagínense, esta droga puede ser consumida de las siguientes maneras: inyectada, inhalada, fumada y en pastillas. Y yo dije, wow, una sola pastilla para que mi hijito entre en un paro por una mala decisión. Así que debemos alertar la necesidad de decir no, no. No es solamente, hijito, que vas a estar en un estado sobreestimulado de analgésicos, de alegría, de cosas en su mente, de una cantidad de imágenes y cosas que no son reales porque sale del ser humano, del control de su mente. No solamente esto. Y que vas a ir y ya va a pasar y te van a llevar a la clínica, seguramente te van a hacer un lavado estomacal y un lavado también vocal, que no es nada agradable, sino que te puedes morir, sino que puedes entrar en un paro cardíaco. Es que tenemos que hablar de las consecuencias. No solamente que nos genera un éxtasis, hablemos de las consecuencias a nuestros niños. Así que esta es considerada una de las drogas más peligrosas ahorita a nivel mundial y nosotros los pastores lo tenemos que saber y tenemos que llamar las cosas por sus nombres. Pilas con las pastillas, cual fentanilo, nada de esas cosas. Pero bueno, también tenemos que saber, por ejemplo, cuáles son los signos de una sobredosis en nuestros niños. Y claro, mira, yo quiero decirte que cuando estaba leyendo e investigando sobre los signos de una sobredosis, tuve una sensación horrible de miedo y de tristeza. Y yo le pedía tanto al Señor que guardara a mis hijos y guardara a los jóvenes a los que les predicamos. Esto es muy triste. Mira, uno de los signos es las pupilas pequeñas de sus ojitos, como la punta de un alfiler. Pierden el conocimiento o entran en un sueño profundo donde tú no los puedes despertar. La respiración se vuelve lenta, lenta. Los sonidos de atragantamiento, que a veces pensamos, wow, ese joven está teniendo un ataque de epilepsia. No, tiene una sobredosis. Entonces está atragantado. Ahí tenemos que estar alerta de que la lengua no les ahogue. Sudoración extrema, que están sudando y porque estás tan nervioso. Ay, no sé, me sudan las manos. Tiene una sobredosis. Ahora, alertemos a nuestros padres. ¿Qué debemos hacer en caso de una sobredosis? Que Dios quiera no toque las puertas de nuestras casas, ni de nuestras iglesias, ni nuestros ministerios de jóvenes. Pero ¿qué debemos hacer? Vamos a tratar de mantener la persona completamente despierta y respirando, llamándole por su nombre: despierta, despierta, no te me duermas, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estabas? ¿Qué sientes? Tratar de tener la persona despierta. Colocar la persona de lado, mientras obviamente lo primero que tenemos que hacer es llamar al 911 o esas líneas de emergencia que vengan pronto para ayudar y recoger la persona, pero mientras tanto los ponemos de ladito para que no vayan a sufrir que un atragantamiento o que les genere vómito y se puedan asfixiar, vomitar, pendientes de la lengua, siempre de sacarla. Es colocar la persona de ladito para evitar cualquier tipo de asfixia.
Yo sé que es fuerte y que quizás usted piense, pero ¿para qué hablar de esto? Eh, pero son tantas las cifras y el porcentaje de nuestros jóvenes que están pasando por esto y he visto tantas casas de rehabilitación, pero he visto muy pocos programas en prevención dentro de las iglesias. He visto muy pocos pastores hablando de consecuencias en un púlpito y hablando exactamente de drogas específicas a sus jóvenes, diciendo aquí te enseñamos y aquí te decimos las consecuencias de estar drogado. Eso es lo que necesitamos hablar de manera certera y clara con nuestros jóvenes, abrir sus ojitos a nuestros niños llenos de inocencia. Se los están abriendo allí afuera en el mundo a la fuerza, a través de videos, de redes sociales y demás. Así que nosotros nos estamos capacitando y preparando en esa prevención de amar y proteger. Yo decía hoy, qué tremendo. Nosotros los padres y las iglesias y los líderes de jóvenes y de niños ya no estamos educando, no. Ahora estamos defendiendo, ahora estamos protegiendo a nuestros niños. Ya no se le llama educación, ya los estás protegiendo, no, quédate aquí. Ven, te defiendo tu identidad sexual, te defiendo tu integridad. Estamos defendiendo nuestra niñez. Ahora, terminamos todo el tema de las drogas. De esto también cabe hablar del alcohol, ¿no? Todas estas bebidas embriagantes, pues que les produce a nuestros niños esa borrachera, a nuestros adolescentes, donde pierden su conciencia. Y una persona en un estado alto de alicoramiento no tiene control de nada. No puedes conducir un carro, te vas a matar. No puedes tomar decisiones, no puedes tomar una relación sentimental, una relación sexual totalmente embriagado. No sabes lo que estás haciendo y tu cuerpo pierde el control hasta de los esfínteres. No quieres estar sucio, no es necesario. Ahora pasemos a algo que yo decía, wow, imagínate, en todo este tema de las enfermedades mentales está los desórdenes alimenticios. Imagínense, la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales sobre nuestros jóvenes generan tantos desórdenes y trastornos mentales en este tiempo que les está afectando en sus también prácticas, perdón, en sus costumbres alimenticias. Y entre esos hay varias enfermedades, son muchas. Yo quise tomar aquí las que más comunes están, que es la anorexia, la bulimia y un trastorno nervioso en atragantamiento con la comida. Así que son hábitos alimenticios los que nuestros niños tienen que tener claros y que estas enfermedades mentales no esté afectando a la hora que se sientan a comer. Porque todo lo que pasa allá afuera, todo lo externo mío, está afectando a mi interior. ¿Y cómo lo estoy mostrando a la hora que... Ya, se me... ay, ya, se me silenció por una llamada, mil disculpas, es que estoy desde el celular porque no me sirve el portátil. Nuestros niños más pequeñitos están generando un rechazo a la comida cuando están llorando, cuando hacen pataleta, llamamos así en Colombia, no sé si allá también se entienda, cuando los niños entran en llanto y hacen pataleta, entonces lo único, no quiero comer, no quiero eso, no quiero verduras, no quiero frutas, y a todos le dicen el no. Claro que en cada etapa es completamente distinto, ¿no? Nosotros en psicología lo que llevamos a las mamás de los niños que no quieren comer y tienen rechazo ante la comida es porque este tiempo de comer les genera estrés. Entonces, si no me como esa fruta o esa verdura, mi mami me va a regañar, mi mami me grita, me lastiman. Tienes que comerte todo. Eso ya le genera estrés al niño o al adolescente. Uno de los consejos que creo que en este tiempo ha servido, he dado por ahí con un par de niños que no están comiendo, es distraerlos. Es que la hora de la cena se convierta en algo agradable. Y también para ti y para mí.
porque sé que muchos adultos y muchas nosotras de las mujeres estamos pasando por luchas en temas de sobrepeso y por salud. Nosotras por imagen ya sabemos que el Señor tiene una gracia especial sobre la mujer que es dedicada al Señor. Y Él hermosea todos estos kilitos de más, pero por salud tenemos que pensar en controlar el peso. Así que también tenemos ahí un tema con la parte alimenticia. Pero ¿qué debemos hacer? Volverlo amable. Entonces simplemente a estos niños que no quieren comer los distraemos a la hora de la cena, los distraemos, servimos la cena y, oye, ven, cuéntame una cosa, y esa película que viste el otro día en cine, ese personaje habló, gritó, no sé qué, y empiezan a hablar, se empiezan a distraer, vamos comiendo, les vamos dando, y no se dan ni cuenta, se comieron todo, porque su mente no está en el problema ni lo que les genera estrés, sino su mente está en otra cosa y que está siendo agradable. Van comiendo y ni siquiera se dan cuenta que se comieron toda la verdura y la fruta que supuestamente no les gustaba. Ahora nosotros los adultos tenemos que crear una conciencia de cuánto estamos llevando a nuestra boca, y en tiempos de ansiedad lo que nos da son esas ganas de comer y esas ganas de comer, y esto hace parte de estas enfermedades alimenticias. Pero vamos a empezar con la anorexia. La anorexia, las personas con esta enfermedad suelen verse a sí mismos con un sobrepeso mayor, ¿no? Y lo que hacen es que evitan comer a toda costa. O sea, por más de que tú le digas a alguien está delgada, no, yo me veo gorda y no voy a comer más. A esto le llamamos anorexia. Claro, imagínate pasar tanto tiempo sin alimentarte de la manera correcta, les lleva a estar en una delgadez extrema, pero se siguen viendo gordas, es una enfermedad mental. Les está dañando su parte alimenticia. Ok, ahora la bulimia. Estas son las personas que suelen comer en cantidades inusuales, grandes, y que no tienen el control a la hora de comer. Entonces me siento, tengo esa enfermedad y empiezo a comer y no tengo control, sigo comiendo, comiendo. Y yo creo que lo hemos visto en un programa allí en este canal de Home Health que aparece acá también en Colombia, y creo que se llama Kilos de Más, y tiene un doctor. ¡Ay! Y tú ves esas personas tan desesperadas que comen y comen y comen. Con el doctor, ahorita olvidé si alguien sabe ahí en el chat de Zoom que pueda escribir el nombre del doctor que controla a las personas con kilitos de más. Él controla su parte física, pero no están haciendo el trabajo completo de sanar el espíritu y el alma, el autoestima de esa persona, de por qué comes de esa manera tan descontrolada. ¿Qué te está pasando? Porque no tienes control sobre tus emociones y las descargas, entonces consumen y consumen grandes comidas, grandes porciones de alimentos, y entonces cuando ya estás en indigestión, ¿qué hacen? Provocan el vómito o toman de manera también indiscriminada laxantes y cosas que les haga que deshacerse de alguna manera de la comida. Están dañando sus organismos. Estos son trastornos alimenticios. Así que otra que vi fue el atragantamiento. Cuando alguien está pasando por tantas enfermedades y todas situaciones emocionales, la comida no les pasa de acá. Dejan tanto tiempo de masticar y consumir cosas sólidas que el esófago se va cerrando. Y yo decía, wow, no lo puedo creer, Dios mío. Entonces, pero que comas, pero es que no puedo, pero que comas, es que tú no quieres, no, realmente ya no pueden, porque dejó de pasar alimento sólido, y esto, el cuerpo es tan perfecto, no le da la necesidad, se va cerrando. Ahí necesitamos ayuda de la medicina, de llevar qué pasa, de consultar con nuestros médicos, qué está pasando, de qué manera le podemos ayudar. Y debo decir que esto pasó en algún momento con alguien de mi familia. Era pequeña y dejó de comer, solo recibía líquido y líquido. Y la abuelita lo que hacía era licuarle todos sus alimentos, que para que la niña comiera bien. Y en vez de hacerle un bien, le hizo un mal. Tuvieron que llevarla a la clínica, al médico, y con un tubo le volvieron a dilatar su estómago. Imagínense lo doloroso, su esófago, perdón, y su garganta. Imagínense lo doloroso de esto.
pero nadie le habla a nuestros niños de estas cosas dolorosas, ni a nuestros jóvenes. Así que bueno, esto en temas de alimentación. Por último, quisieras hablarles de algo que yo no sabía. Se llama pica. Y yo, pica. Y yo, qué tan raro. Es un trastorno también alimenticio que implica que las personas coman cosas que no los consideramos alimentos. Y yo como que, como el hielo, el polvo, la tierra, la tiza, el jabón, el papel, el cabello, que en esto sí veo a muchas personas y a muchos niños que hacen esto. Cuando están concentrados no se han dado cuenta que nosotras solemos cogernos el cabello y muchas personas lo llevan a la boca y empiezan a morder. Esa ansiedad. Necesitan estar mordiendo algo todo el tiempo, como las personas que fuman, tener algo en la boca todo el tiempo. Comen tela, lana, el detergente para lavar las prendas, la ropa. Imagínate los riesgos de intoxicación en el cuerpo después de que tú consumes todas estas cosas que no son alimentos, pero que están consumiendo por un trastorno alimenticio. Ahora, sé, por ejemplo, con respecto a las hormonas, muchas mujeres cuando pasamos por embarazo suelen tener estas sensaciones. Por ejemplo, que quieren comer hielo, que les gusta el olor de la tierra mojada, porque el cuerpo es perfecto. Y una de las mejores sensaciones para nosotras las mujeres es sentirnos y estar en estado de embarazo, que todas esas hormonas y se empiezan a despertar cosas que nunca habíamos sentido. Y por ejemplo, entre todas esas, estamos hablando de emociones, de cosas hormonales, de cosas del cuerpo. Una de las cosas es que yo jamás consumí comida chatarra. No me gustaba, pero apenas quedé embarazada, no, yo ya quería consumir todo lo que era pizza, hamburguesas, perros calientes y hasta muy grande, ya casada, ya con un bebé, supe que a qué sabía una pizza, porque no me gustaba, no me gustaba. Y solo en embarazo logré probar estos alimentos. El cuerpo humano es maravilloso. Necesitamos enseñarle a nuestros jóvenes, no debemos sobreestimular, no podemos dañar nuestro cuerpo, es perfecto. Eres tan joven y que es tan joven tengas una enfermedad solamente porque no estás tratando tus temas emocionales con Dios, porque no estás sanando eso que tanto te duele, porque no aprendes a manejar las emociones y lo que pasa afuera no nos afecte tanto en el interior. A esta generación Z, lo que llamamos a generaciones de cristal. Pero bueno, vamos a pasar a otro de los peligros, que sería la depresión, el suicidio y la ansiedad. Nosotros ya tuvimos una enseñanza hablando en temas de depresión, ansiedad y suicidio, que es una de las enfermedades mentales con las que estamos luchando ahorita los seres humanos, que el porcentaje de suicidio es alarmante en nuestros jóvenes, imagínense. Aquí en Colombia es desde los 10 años y hay casos desde los 5 de suicidio hasta los 35, 40 años. Y tú dices, wow, pero ¿qué está pasando? Pues tantas cosas y tantas enfermedades de qué? Mentales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Son muchas cosas de las que hablamos en esa enseñanza. Ustedes se pueden ir al video ahí para que puedan estar escuchando todo el tema de depresión y ansiedad y qué son los factores externos que tenemos que aprender a identificar en nuestros jóvenes. Por ejemplo, que si ahorita en nuestra iglesia sabemos que alguien pasó por las siguientes situaciones, tiene situaciones conflictivas en su casa, un divorcio, peleas los padres y los padres son violentos, este niño puede estar pasando, este joven puede estar pasando por depresión. Quizás la pérdida de un ser querido, el abuso de las drogas, el rechazo por parte de sus amistades, sus amigos y esta preocupación que nos deja todo el tema del ámbito sexual. ¿Quién de nuestros jóvenes pasa tanto tiempo en redes sociales? Así que estos son, digamos que situaciones que pueden estar alarmando, alertando a los papás, a nosotros, los jóvenes, los líderes de jóvenes y los pastores, que estemos alerta a nuestros jóvenes. ¿Quiénes tienen todos esos factores de riesgo para que seamos tratados con ellos de manera personal, para que les podamos hacer un seguimiento y una consejería? Ven acá, vamos a hablar. Eso es bueno. Así que otro de los factores o peligros que está enfrentando nuestra juventud hoy es la violencia juvenil y la delincuencia.
Que esto casi siempre ocurre, bueno, pues por fuera del hogar y lleva a nuestros jóvenes a actuar de manera instintiva y sin conciencia. Ahí es cuando nosotros les enseñamos, ¿nosotros qué somos? Seres humanos. Y este cuerpo humano maravilloso creado por Dios es muy parecido a un barco. Un gran barco es conducido por un timón pequeño. Ese timón direcciona todo el barco para donde se dirige, como la cabeza del caballo. Hay caballos hermosos, grandes. ¿Cómo les diriges tú? ¿A través de qué? De solo la cabeza. A nuestros jóvenes, ¿qué nos dirige? Nuestras emociones y deseos e impulsos. Nuestro cerebro. Esto nos diferencia de los animales, que tenemos la voluntad de controlar nuestros deseos. ¿Sí? No podemos estar actuando de manera instintiva y por impulso. Y entonces se generó unas ofensas, una riña y de una vez se van a los golpes, pero no eres un animal, contrólate. No tienes que ir a maltratar al otro a primera y dicen que el que pega primero pega dos veces. Uno de los dichos de la calle. No, no eres un animal. No necesitas estar descontrolado porque te dieron esto que se llama cerebro para que pienses en las consecuencias. Al que le pegas no se va a quedar quieto, se va a defender y tú no sabes de qué manera. ¿Y cuántas peleas no hemos visto tan tristes que entre los mismos amigos salieron una noche de fiesta, quizás por una discusión que no tiene importancia, lo empujó y cayó mal? En un solo golpe se desnucó y mató a su mejor amigo. ¿Por qué? Por impulsos, porque no le estamos dando la importancia a manejar nuestras emociones, nuestra cabecita. No somos animales, somos seres humanos y desde aquí controlamos todo lo que le pasa al resto de nuestro cuerpo. Y ahí cabe también la parte sexual. Ahí también cabe el tema de la masturbación. No necesitas, porque esto controla el resto de tu cuerpo. Así que este rango, por ejemplo, el rango de violencia en las edades, ¿cómo empieza? Más o menos desde los 16 años, perdón, desde los 10 años hasta los 29, donde empiezan a cometer cantidad de cosas incorrectas, como el homicidio, las peleas callejeras. Y creo que, por ejemplo, el homicidio y las peleas callejeras es una de las principales causas de muerte entre muchos de los países. Voy a hablar, por ejemplo, de Latinoamérica. Es una de las mayores causas de muerte entre la juventud. Ni siquiera la enfermedad, son homicidios. ¿Cómo tienes la potestad? ¿Cómo tienes el valor para quitarle la vida a otro ser humano? Debemos crear conciencia de esto desde dentro de nuestras iglesias. Así que hay muchos tipos de violencia, ¿no? Además de las peleas físicas, está el acoso sexual, el bullying en los colegios, el matoneo que llamamos aquí, está también la violencia dentro del noviazgo. Y esto también es triste porque hay muchos jóvenes que están pasando por noviazgos que tienen temas de abuso y de violencia. Y qué bueno poderle hablar a nuestras niñas y a nuestras mujeres que lo que se permite se repite. Así que si estás en una relación donde estás permitiendo abuso y violencia, se va a repetir. No porque te digan que eso va a cambiar, va a cambiar. Solo el Señor cambia y debes estar en una profunda intimidad con Él. No va a cambiar a ese hombre el amor por ti. Te va a seguir violentando. Te van a seguir violentando tus amigos afuera. Si lo permitiste un día que te empujaran, que te lastimaran, que te ofendieran con bromas, lo van a volver a hacer. Lo que se permite se repite. Así que todo este tema de delincuencia, pensemos, ¿qué está llevando a nuestros jóvenes a que cometan
homicidio, delincuencia, por ejemplo, todo este tema de robos, de homicidios, de hurtos, ¿qué es lo que está llevando a que nuestros jóvenes lo hagan? Pensemos en esto, por ejemplo, el acceso fácil a las drogas, ¿sí? La falta de oportunidades en educación, en empleo, en salud, quizás espacios de cultura, de deporte, de crecimiento académico. También puede ser la desintegración familiar, la oportunidad, tanta falta de oportunidades o la impunidad, la falta de justicia que queremos que nos hagan a muchos jóvenes y por ser jóvenes, pues no tenemos justicia en algunas áreas de nuestra vida. El desequilibrio mental, la falta de valores y principios en este tiempo es extremo, que los lleva a qué? A la promiscuidad, pero es de muchas maneras, no solo sexual. Em, la promiscuidad ahorita es de muchas maneras, es hasta nuestra identidad, nuestros valores, negociamos todo, no nos importa, no tenemos ese amor, esa autoestima del que habla la palabra, la identidad desde el Señor, de cuánto valemos nosotros como jóvenes. Y aquí quiero hacer un paréntesis bien interesante. Por eso la iglesia es una de las instituciones más importantes de la sociedad, porque la iglesia no solamente hace un acompañamiento espiritual, sino que aporta la construcción del ser humano desde la niñez, desde que está en el vientre. La iglesia ayuda a construir todo el ser humano, todo lo que es él, con sus principios y valores, con su cultura. Por eso es tan importante tomar en cuenta todos los programas sociales que ofrece cada gobierno en cada uno de sus territorios y naciones. Sí, porque nosotros somos parte de esa institución social, una de las más importantes y más fuertes en influenciar a nuestros jóvenes. Por eso es tan importante los programas dentro de las iglesias, personas que vengan a dictar talleres en prevención en drogadicción y alcoholismo, prevención en temas de sexualidad, prevención y que vengan a capacitar y que vengan esos proyectos sociales donde incluyan todo el tema de oportunidad educativa universitaria, donde incluyan todo el tema de cursos, de artes, de deporte dentro de las iglesias. Y nuestros jóvenes aquí en nuestra iglesia hay oportunidades para ti. Aquí te capacitamos, aquí te guiamos. ¿Cuál carrera quieres estudiar? ¿Qué arte? ¿Qué talento? ¿Qué don tienes? Y hay tantos programas del gobierno donde subsidian muchas fundaciones y muchas organizaciones. ¿Por qué no ser la iglesia una de las primeras donde el gobierno aporte de manera económica con proyectos de inclusión, donde respalden a estos pastores en temas de programas educativos para sus jóvenes y sus niños? No solamente las maestras de escuela dominical. Por supuesto que nosotros somos cristocéntricos y que siempre vamos a estar enseñando la palabra de Dios, pero que este es un complemento. La iglesia es tan íntegra en todo lo que hace que podemos traer e integrar a nuestra agenda pastoral, a nuestra agenda y las actividades de nuestras iglesias, las diferentes actividades para nuestros jóvenes, que aquí puedan aprender, que aquí haya espacio para ellos, que encuentren oportunidades, porque solo Jesús nos brinda eso, libertad, oportunidad. Cada día es una oportunidad para ver el bien. Así que por último, pastores, quisiera hablar sobre la educación sexual en nuestros niños y jóvenes. ¿Cómo estamos enseñando? ¿De qué estamos hablando? ¿O qué conocimiento nosotros tenemos de las prácticas sexuales que tienen ahora nuestros adolescentes y nuestros jóvenes? Son tantas las prácticas sexuales que ahora surgen. Ok, que no es necesario que entremos a fondo en estos temas porque simplemente no nos incumben de manera tan específica, pero son tantas las prácticas y tanto el desorden sexual que necesitamos hablar de las consecuencias, de esos embarazos no deseados, de relaciones incorrectas, de enfermedades de transmisión sexual y demás. Claro que la iglesia lo hacemos de manera preventiva. Claro que la iglesia enseña que esto es un pecado y que a esto le llamamos fornicación antes
tener relaciones sexuales antes del matrimonio, experimentar con tu cuerpo miles de cosas, a esto le llamamos pecado y tiene unas consecuencias. Qué bueno sería que nuestros jóvenes se esperaran y se guardaran. Pero como muchos de ellos llegan a la iglesia y ya no están en esta situación, no se han guardado y han tenido tantas prácticas que yo decía, wow, yo leía y decía, no, 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 o sea, ¿cuánto hace falta para ver? Todo el tema del homosexualismo y estas relaciones desordenadas e indiscriminadas a miles de prácticas que ya no son solo un hombre y una mujer, son grupos y además extraen cosas de afuera, cosas externas del cuerpo humano para entrar en juegos sexuales que después los están llegando a una clínica de urgencias. Pero claro que les tenemos que hablar de esta manera clara y específica. Claro que el pastor tiene conocimiento y también tiene conocimiento de las consecuencias que te trae todas estas prácticas, juguetes sexuales, bacanales, grupos y cosas que son externas y que quieren incluir para cada día hacer cosas más diferentes, explorar más y sentir más. ¿Por qué? Porque lo único que genera el desorden sexual, la pornografía y demás, es generar unas expectativas que son una completa mentira, y dañan toda la vida sexual de nuestros jóvenes. El disfrute verdadero del que habla Cantares y la palabra en Eclesiastés. Dañan completamente el disfrute. La promesa del matrimonio es el buen sexo. Y no tienes necesidad de incluir ni a terceros ni cosas externas, porque la palabra dice, el disfrute del hombre es el cuerpo de la mujer y el disfrute de la mujer es el cuerpo del hombre. Van a tener toda la vida hasta que se mueran, que te alcancen todas las noches para explorar con tu esposo bajo la bendición del Padre, sin estarte ocultando, sin estar en enfermedad, sin estar experimentando esa cantidad de problemas. No necesitas ver más ni probar más y qué más, ¿dónde más siento? Si el cuerpo es perfecto, no necesitas experiencia. El día que te toque esa persona que tanto te gusta, vas a sentir mil cosas. No es necesario experimentar. El cuerpo es perfecto y no necesita experiencia. Necesita la bendición del Padre para que se desarrolle de la mejor manera. Así que para todo esto, pastores que hemos tocado, sabemos que la solución es el Señor Jesucristo, que la solución es llevar a nuestros jóvenes a la intimidad con Él, ¿sí? Llevar a nuestros jóvenes a esa comunión profunda y a ese nuevo nacimiento. Yo quisiera citar acá algunos versículos bíblicos, eh, cerrando hoy el tema. Sé que ustedes saben perfectamente cuál es la sanidad interior y el nuevo nacimiento, pero hay un versículo bíblico que me encantó en esta tarde y es Eclesiastés capítulo 11, versículo 10. Por tanto, aparta tu corazón, la congoja y aleja el sufrimiento de tu cuerpo, porque la mocedad y la primavera de la vida son vanidad. O sea, estamos hablando de la juventud, pero me llama algo la atención mucho y es, aleja la congoja y el sufrimiento de tu cuerpo. Sí, los jóvenes experimentamos una cantidad de dolencias, todo nos duele el rechazo, nos duele no estar de moda, nos duele que no nos pongan a predicar a la primera, nos duele todo, nos duele, ay, mi talento, pero yo creo que soy cantante, pero no cantas bien, todo nos duele, todo nos duele. Y cuando nos dejan un noviazgo, ese muchachito, después de tener relaciones sexuales, sentimos, ay, y yo no era tan buena, me voy a operar, quizás ella fue mejor. Y empiezan esas raíces de amargura en nosotras las mujeres y de baja autoestima por hacer cosas incorrectas y por tomar pésimas decisiones en nuestra vida sentimental. Queremos atar a los hombres a través de lo equivocado. Queremos absorber al hombre el amor y atención porque no hemos sanado nuestro interior con Jesús, porque no sabemos nuestro valor.
Necesitamos enseñarle a nuestras jovencitas que nuestro valor y a nosotras como las mujeres está sanar nuestra imagen en Jesús. No necesitamos todo el tiempo que el hombre nos esté llenando de abrazos y palabras de cariño, porque inmediatamente nosotras sentimos, hoy no me amas. Yo a mi esposo le hacía reclamos todos los días por eso. Hoy no me has dicho que me amas. Es que estoy ocupado trabajando. Y yo, no importa, dime que me amas. Es que ya no me amas. Y era una necesidad increíble de atención de mi esposo de día y de noche, completamente absorbente, hasta que Jesús me sanó. Y hoy tengo la paz de saber que vive conmigo, ya es suficiente, que tenemos 3 hijos, que se va a trabajar todos los días por amor a nosotros, para proveer, para que nosotros no pasemos por necesidad. Y yo digo, wow, no hace falta que me lo diga, me lo está demostrando. Cada mañana es una elección, amanecer con nosotros, a llegar a casa cansado y tiene que aguantarse los gemelos, papá, 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 y son así, papá, 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 todo el tiempo, y veo su paciencia y su amor profundo, y ya sé que Jesús me sanó y que soy aprobada